por diversos órganos. Los vamos a resumir. A uno de esos órganos le llamamos encéfalo. Son las diversas partes del sistema nervioso central que se encuentran dentro del cráneo. Y el otro va a ser la médula espinal. A eso lo consideramos central. Y el sistema nervioso periférico va a estar constituido por nervios craneales, nervios espinales, plexos nerviosos somáticos, plexos nerviosos viscerales y ganglios nerviosos. Para poder inervar el miembro superior requerimos de un plexo nervioso somático, que en este caso es el plexo braquial, aunque los plexos nerviosos somáticos se forman a partir de los nervios espinales, que son parte también del sistema nervioso periférico. Ahora, los diversos órganos que forman el sistema nervioso están constituidos por el tejido nervioso, uno de los 4 tejidos fundamentales que tenemos en el cuerpo. Recordar que los tejidos están constituidos por células. El tejido nervioso presenta células que les llamamos neuronas y otras células que se llaman neuroglia. O sea, así en general les llamamos neuroglia. No me voy a enfocar en la neuroglia. Seguramente ustedes han observado en fotografías, fotomicrografías o en dibujos cómo es una neurona. Una neurona tiene una parte abultada que yo ahí he dibujado de negro con forma de un rombo más o menos, que le llamamos soma. Soma o también se le llama cuerpo. Y lo pongo. Esa célula tiene prolongaciones. Una prolongación larga que le vamos a dar el nombre de axón. Acá pues yo estoy tratando de dibujar una neurona pues, clásica. Hay toda una clasificación de las neuronas de acuerdo a la forma, pero yo voy a dibujar así. En el soma de las neuronas se encuentra el núcleo de la célula. En donde hay somas, ocurre recepción de información, ocurre procesamiento de esa información. Ocurre también que la neurona guarda información que le vamos a llamar memoria. Y no estoy hablando solamente de la memoria consciente, o sea, de la memoria que podemos rescatar y recordar, sino que también existe memoria inconsciente. Hay funciones que se ejercen gracias a nuestro sistema nervioso y de las cuales, pues no, ni nos percatamos, ocurren y ya. Y muy importante, donde hay somas de las neuronas, se puede estar ejecutando o fabricando una respuesta. Ahora, los axones sirven para que las neuronas se comuniquen con otras neuronas o con algún órgano, algún órgano efector. Entonces, los axones van a servir para transmitir información. Y los somas. Voy, Salazar, espérame, que no me pierdo acá. Los somas reciben, procesan, integran información y fabrican una respuesta. Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Quién era? Salazar, creo. Sí, doctora. Bueno, es que ya lo iba a preguntar, pero ya lo puso que, bueno, que en el soma entonces se genera la respuesta y el axón es como el canal, ¿no? Por donde le transmite. Sí, es la vía de comunicación. Exacto. Ahora, fíjense bien. Obviamente, si vemos un órgano del sistema nervioso, pues no vamos a ver una neurona, porque una neurona es una célula y las células no las podemos ver a simple vista. Pero sí podemos, sobre todo si hacemos cortes,
o depende del órgano que observemos, podemos observar que en unas regiones los órganos tienen una coloración más oscura y en otras regiones tienen una coloración más clara. Las zonas más oscuras, vamos a decir que están formadas por sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? Pues son los cuerpos de las neuronas. ¿Por qué? Cada vez que una neurona recibe, procesa, integra información, produce proteínas que deposita ahí en el cuerpo de la neurona, en el soma de la neurona. A esos depósitos de proteínas les llamamos cuerpos de Nissl. Digamos que estos depósitos proteicos, esta síntesis proteica, cuerpos, bueno, ay, me perdonan, es cuerpos. Aquí quién sabe qué me pasó en los dedos. Esos depósitos de proteínas son la evidencia que la memoria existe. Quizá hace varias décadas, pues esto no se sabía, entonces, pues éramos más conscientes de la memoria consciente, o sea, sabíamos que había memoria porque recordábamos cosas, pero no podíamos evidenciar, ¿no? Dónde había memoria. Entonces se descubren estos cuerpos de Nissl y se observa que cuando la neurona está trabajando, se forman estos cuerpos y que cuando la neurona muere, estos cuerpos, pues también antes de que muera la neurona, poco a poco se van como que desapareciendo. Entonces, pues es la evidencia de que ha habido, hay procesamiento de información y reservación de esa información. Macroscópicamente, esos cuerpos hacen que estas zonas del tejido se vean más oscuras y eso es precisamente la sustancia gris. Ahora, los axones suelen estar rodeados en algunos segmentos por unos depósitos lipoproteicos, sobre todo lipídicos, así como que en algunas zonas nada más del axón. Así hagan de cuenta, aquí rodeamos esta parte del axón con estos depósitos lipoproteicos, así y así. A esos depósitos le vamos a llamar mielina. La mayoría de axones que existen tienen mielina. Hay algunos amielínicos, pero la mayoría tienen esa mielina. Macroscópicamente, cuando veo el conjunto de axones, se ve de color más claro por la presencia de la mielina. Y a eso le llamamos sustancia blanca. Ahora, sustancia blanca y sustancia gris la podemos ver en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Y dependiendo dónde se encuentra, es el nombre que le damos. Por ejemplo, la gris en el central la podemos encontrar en la corteza cerebral, la podemos encontrar en los núcleos, la podemos encontrar en las astas de la médula espinal. Esa es la gris en el central. La gris en el periférico la vamos a encontrar en los ganglios. La voy a cambiar de color para que en los ganglios nerviosos. Ojo, digo ganglios nerviosos. De inicio hay que ponerle siempre apellido para no confundirnos con los ganglios linfáticos que también existen y que no tienen nada que ver con esto. Significa que cuerpos de neuronas donde se lleven a cabo esas funciones que les dije, no solo ocurren en el cerebro. A veces piensan que el procesamiento de información y la memoria y la integración solo ocurre en el cerebro y no. Hay sustancia gris también en la zona periférica. La sustancia blanca también puede existir en el sistema nervioso central y en el periférico. Y dependiendo dónde se encuentra, entonces es el nombre que reciben. Por ejemplo, en el encéfalo encontramos diversas partes de sustancia blanca
Algunas de esas partes les llamamos tractos. En la médula espinal también encontramos sustancia blanca, les llamamos cordones. Y en el sistema nervioso periférico, a esa sustancia blanca le vamos a llamar nervios, que pueden ser craneales o pueden ser espinales. Entonces, debemos tener en mente que los nervios que nosotros estudiamos están formados de axones. ¿Y qué significa entonces? Que esos nervios lo único que van a hacer es transportar información, ya sea hacia un ganglio, o ya sea hacia, en este caso, como vamos a hablar del miembro superior, será a la médula espinal. O sea, no vamos a tener un nervio que comunique con el encéfalo directo. Si la información del miembro superior ha de llegar al sistema nervioso central, ha de ser a la médula espinal. Si esa información tiene que llegar al cerebro, entonces es la médula quien enviará la información al cerebro, no directamente el nervio espinal. ¿Sí? Vi una manita levantada. ¿Qué pasa? Sí, pero fue una duda. ¿Cómo dijo que se llamaba la sustancia gris en el sistema nervioso periférico? Es que no escuché bien. Ganglio Por favor. nervioso. Ok, muchas gracias. Ganglio nervioso, de nada. Y tenemos ganglios nerviosos en los nervios craneales, en las raíces posteriores de los nervios espinales y en la cadena simpática y en los plexos viscerales. ¿Sí quedó? Sí, por favor, gracias. De nada. ¿Avanzó? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Ahora, vean esta imagen. Se supone que es un corte coronal en la columna vertebral y tenemos también cortado el occipital. Lo alcanzamos a ver algo del occipital. El occipital pues sería este hueso que está aquí arriba. El occipital es parte de la cabeza, forma parte también de la base del cráneo y es el hueso que se articula con la primera vértebra cervical, es decir, con C1 o atlas también le llaman. Ahí veo varios huesitos, vean ahí uno debajo de otro, uno debajo de otro, uno debajo de otro, representan a las vértebras de la columna, que como han sido seccionadas, pues parece que son unos a la derecha y uno a la izquierda, pero no, en realidad es lo mismo. O sea, hueso de acá es el mismo hueso de acá, pero está cortado. Ahí nos muestra el autor la médula espinal. Sabemos que las vértebras tienen cada una un agujero vertebral que cuando ya encontramos articuladas todas esas vértebras, pues los agujeros forman un conducto que se llama conducto vertebral, en donde encontramos alojada a la médula espinal. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está. Sabemos también, seguramente, que la médula espinal no ocupa todo el conducto vertebral. Esto es porque cuando nacemos, la médula y la columna tienen casi el mismo tamaño, pero a partir del nacimiento, el crecimiento de los huesos es mucho más rápido que el crecimiento de la médula, que el tejido nervioso. Entonces, no digo que no crezca, sí crece la médula espinal, pero no a un ritmo tan acelerado comparado con los huesos. Entonces, para cuando llegamos a la etapa adulta, pues ya la columna tiene determinada longitud y la médula está pues más corta. Ajá. Ahora, notamos también que la médula espinal está unida a unas raíces que formarán los nervios espinales. Por ejemplo, ven, aquí como está muy chiquito es difícil apreciarlo, pero estos serían unas raíces y aquí otras, y así sucesivamente. De esas raíces se originan los nervios espinales que van a abandonar la médula y que van a abandonar la columna vertebral. Seguramente saben ya que entre una vértebra y otra existen también agujeros, uno a la derecha y uno a la izquierda. Se les llama agujeros de conjunción o agujeros intervertebrales.
por ahí van saliendo los nervios espinales. Ujú. Van a ser en total 31 pares de nervios espinales. Y les vamos dando el nombre, a cada nervio le damos el nombre con una letra y un número. ¿Ah? En la región cervical vamos a encontrar 8 pares. Ajá. Y se van a llamar así C1, C2, C3, C4, etcétera, hasta llegar al 8. En la región torácica vamos a encontrar 12 pares y se llaman así T1, T2, T3 hasta llegar al 12. En la región lumbar vamos a tener 5 pares, igual L1, L2, L3, etcétera, hasta llegar al 5. En la región sacra, 5 pares y se llaman así S1, S2, S3 hasta llegar al 5. En la región coxígea solamente tenemos un par y le llamamos C0. ¿Por qué no le llamamos C1 si solo es uno? Porque ya existe C1, es el primer nervio cervical, entonces se podría prestar a confusión. Entonces, el primer nervio cervical se queda con el nombre, se llama C1, y entonces el único nervio, el único par coxígeo le llamamos C0. ¿Sí quedó? Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Podría repetir, por favor, cómo se llama la apertura en donde pasan los nervios laterales de la columna, por favor? Agujeros de Los nervios conjunción. espinales, dirás. Ah, sí, Ajá, perdón. eso, por ahí ya nos soplaron. Agujero de conjunción o agujero intervertebral. Ujú. Ahora, fíjense muy bien. Estoy diciendo que hay 8 pares de nervios cervicales. No estoy diciendo que hay 8 vértebras cervicales. Ojo con eso porque luego se presta a confusión. Son 7 vértebras cervicales y 8 pares de nervios cervicales. ¿Por qué 8? Porque el primero sale entre occipital y C1. Vean, ahí se ve occipital, ahí se ve vértebra C1 y este sería el nervio espinal C1. ¿Sí? Ahí está el 1 y aquí está el otro. El nervio C1 se llama igual que la vértebra que tiene abajo. Y así sucesivamente. Nervio C2 va a salir entre vértebra C1 y vértebra C2. El nervio se llama igual que la vértebra que tiene abajo. Y así hasta C7. Quien pone el desorden es nervio C8. Está nervio C8. Nervio C8 va a salir de la columna vertebral entre vértebra C7 y vértebra T1. ¿Ah? Y a partir de ahí, o sea, ya en la parte de abajo, los nervios se van a llamar igual que la vértebra que tienen arriba. Así, por ejemplo, nervio T1 surge entre vértebra T1 y vértebra T2. ¿Ah? O sea, ya cambió la cosa. Ahora se llaman como la vértebra que tienen arriba. Hasta C7 se llamaban igual que la vértebra que tienen abajo. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar a los lumbares. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Gracias. Ahora, noten cómo a cada nervio le dibujan como una ramita acá. Acá hay una rayita, acá hay otra rayita, así, y lo hacen con todos. ¿Por qué? Una vez que sale el nervio de la columna vertebral, se divide en dos. Les vamos a llamar ramos o ramas, anterior y posterior. Pero vean a nivel sacro. ¿Qué ocurre a nivel sacro? Que en el sacro no hay agujeros de conjunción.
Porque las vértebras se soldaron, o sea, conforme fuimos creciendo, lo que fueron las vértebras sacras de cuando éramos fetos y niños pequeños, gradualmente fueron formando un solo hueso, el hueso sacro. Entonces, sacro ya no tiene agujeros de conjunción, lo que tiene es agujeros sacros anteriores y agujeros sacros posteriores. Ajá. Por los agujeros sacros anteriores saldrá el ramo anterior del nervio sacro. O sea, el nervio sacro sí se divide en anterior y posterior, pero esa división es dentro de la columna vertebral, no fuera, como en el resto. Ajá. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque los ramos anteriores de los nervios espinales van a constituir lo que llamamos plexos nerviosos somáticos. Ajá. Los ramos posteriores van a inervar el dorso del cuerpo. Entonces, el plexo braquial que vamos a estudiar es uno de los plexos nerviosos somáticos. Ajá. Va a estar constituido a partir de los ramos anteriores de algunos nervios espinales. Mañana vemos cuáles. ¿Sí? En el caso del miembro inferior, necesitamos también de un plexo nervioso somático, el plexo sacro, bueno, y también del lumbar. ¿Ah? En el caso del plexo sacro, se forma por los ramos anteriores de los nervios sacros que salieron por los agujeros sacros anteriores, mientras que los ramos posteriores van a inervar la región glútea, que también nos corresponde a nosotros estudiar cuando hablemos de miembro inferior. ¿Sí quedó? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Pues muchas gracias. Vean, acá en esta imagen, en esta me voy a quedar, ya no me da tiempo a explicar algunas cosas que son importantes. Nada más me quedo con que me ubiquen el par de nervios espinales. Vean, ahí es un corte transverso en la columna vertebral. ¿Ah? Esto sería el nervio espinal. Esto yo lo resalto en moradito. Esto. Muy pronto se divide. Un ramo anterior, que viene siendo esto. Ese es de uno. Esto es de otro. Y un ramo posterior, que viene siendo esto. Que de hecho este va a ir a inervar aquí atrás, lo que está en el dorso. Eso pues yo no me voy a encargar, porque yo me quiero llegar al miembro superior. Esto inerva el dorso. Y entonces el nervio es la rama anterior del nervio espinal, es la que va a dar origen a los plexos nerviosos somáticos. ¿Sí? Y el que me interesa en estos momentos es el braquial. En esta me quedo. ¿De acuerdo? Mañana me recuerdan que me falta explicar de esta casi todo. Bueno, mucho me falta explicar. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Este.